Vale, ya tenemos la compresión y la ecualización. Vamos al siguiente paso, que es el reverb y el delay y los buses. Así que vamos por pasos. La reverb es la reverberación de un sonido, ¿no? Entonces, si yo quiero ubicar un sonido en un espacio, voy a utilizar la reverb para poder crear ese espacio, para poder, por ejemplo, si yo quiero estar en un hall o en una iglesia, simular que estoy en una iglesia, lo que voy a hacer es poner la reverberación que oiría si estoy en una iglesia. Entonces pongo reverb y pongo una inserción de reverb y casi todos tienen el preset de iglesia, por ejemplo. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues espaciar los sonidos y ponerlos más hacia adelante o más hacia detrás. Así que con lo que ya teníamos, que es esto, vamos a hacerlo con la batería igual para que se vea más claro. Imaginemos que ahora nosotros queremos que esto tenga un espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo escuchamos como todo muy cerca, muy pegado a nuestros auriculares, en nuestra cabeza. En la posición en la que nos imaginamos, estaría como en el centro delante. Así que para ponerlo un poco más hacia atrás, en lugar de bajar el volumen, que también puede ser una opción, vamos a añadirle un efecto aquí abajo en reverb. Vamos a poner chroma verb. Y vemos que nos sale esto. Y en room vamos a buscar que tenga un hall de concierto, por ejemplo. Colocamos y escuchamos. Aquí tenemos dry y wet. Son dos parámetros que podemos utilizar. ¿Esto qué es? Dry y wet es seco y húmedo. Es lo que es la forma que han tenido ellos de llamarlo a la señal procesada y sin procesar. Cuanto más procesada estará más húmedo y cuanto más sin procesar estará más seco. Entonces, tú cuando quieres escuchar el sonido en seco pones solamente 100% seco y nada húmedo, nada wet. Y lo mismo con wet. Por ejemplo, si bajamos el dry no se va a escuchar nada. Notáis la diferencia, ¿verdad? Vale, al final esto funciona igual que el compresor. Es un... Vale, para poder visualizarlo un poco más, vamos a imaginarlo como si fuera algo físico. Entonces tenemos nuestra reverb y tenemos la entrada del sonido y la salida del sonido, ¿no? Entonces ponemos la entrada en nuestro aparato y nosotros tenemos la cantidad de señal que entra seca, que entra sin proceso, y la cantidad de señal que sale desde nuestro procesador, o sea, desde la reverb. Entonces ahora con esto que vamos a hacer, podemos hacer que desde que suena la señal, el ataque de la reverb sea mayor o menor, igual que el compresor. Si dejamos que el pico entre y luego aparezca nuestra reverb, va a sonar así. Y si hacemos un ataque muy pequeño, va a hacer que desde el principio nuestro sonido salga con reverb. Aquí lo que hacemos es utilizar... Con esto lo que conseguimos es utilizar la pegada o no utilizar la pegada del sonido. Con Size lo que hacemos es cambiar los parámetros para que el ambiente sea más grande o más pequeño en cuanto a lo que escuchamos.
Con decay lo que hacemos es agrandar o acortar la cola de sonido de lo que escuchamos. Entonces aquí está a que la cola de sonido suena 1,20 segundos. Aquí lo que hace es que, por ejemplo, suena el primer bombo y su cola aparece con el reverb. Suena el segundo bombo y su cola aparece. Entonces lo que pasa es que un bombo más otro bombo van colapsándose y van generando capas de reverb, haciendo que todo se empaste bastante. Esto a lo mejor con un bombo no funciona, pero igual con cualquier otro instrumento o de una manera más artística puede funcionar bastante bien. Luego, por último, la distancia. Con este parámetro lo que podemos hacer es mover la distancia que sentimos al escucharlo. Mira. ¿Notas la diferencia? Aquí suena como muy lejos. Y aquí bastante más cerca. Vale, entonces, con esto nosotros ya podemos tener un efecto de reverb bastante logrado. Entonces ya tenemos esto todo junto. Vale. Y ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer es utilizar esa misma reverb en este sintetizador? Puedo arrastrar pulsando Alt y arrastrando este cuadradito que es la inserción, y puedo hacer esto con todas las pistas que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Que cuantas más inserciones metamos en una pista, más vamos a hacer que trabaje el ordenador, la CPU. Entonces, si hacemos un movimiento inteligente, en lugar de tener varias máquinas de reverb encendidas haciendo exactamente lo mismo, ¿por qué no cogemos una sola máquina y hacemos que todas las señales vayan a esta reverb y de ahí salga todo en conjunto? Esto lo vamos a hacer con un envío. Nos vamos a este cuadrito de aquí, le damos a clic, buscamos un bus y ponemos bus número 3, que es el que no estamos usando. Cambiamos el nombre y aquí sí, vamos a arrastrar esto para tener nuestra reverb colocada como a nosotros nos gustaría. Entonces aquí, al ser un envío, lo que tenemos que hacer es que la señal salga por completo procesada y que no salga nada de señal sin procesar. Entonces bajamos el drive al máximo, al mínimo. Y aquí hacemos que nuestro bus, un envío, vaya al bus 3, que es la reverb 1. Encendemos y con esta perilla de aquí nosotros podemos calcular, podemos decirle cuánto queremos que envíe o no envíe la señal hacia nuestro bus y lo enviamos. Entonces ahora escucharemos. Vamos a hacer un poco más bestia para poder notar la diferencia.
¿Vale? Entonces nosotros tenemos, si escuchamos solamente la pista del bus, del reverb, vamos a escuchar solamente la señal que entra a esta máquina de reverb y lo que procesa. Y mientras en el otro lado tenemos las pistas sonando sin proceso. De esta manera podemos lograr mezclar un poco más lo que es nuestra pista sin proceso más nuestra pista con proceso. Entonces podremos hacer una mezcla más balanceada y utilizar bastante menos CPU en el ordenador. Vamos a escucharlo todo. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos nuestra señal posicionada en nuestra cabeza en una distancia. Podemos añadir distancia o restar distancia y podemos diferenciar así varios sonidos. Por ejemplo, vamos a decir que yo voy a duplicar esto, selecciono este pasaje, pulso Alt y arrastro y copio. Y aquí, en lugar de poner este sonido, quiero otro sinte. Vale, entonces yo este sonido lo quiero tener bastante más presente, bastante más cerca, con más volumen, y ya no puedo subir más el volumen porque está al máximo. ¿Qué puedo hacer? Me vengo al compresor, quito el sidechain porque a mí no me interesa el sidechain con esto, quito la entrada lateral y hago una compresión normalita. Subimos un poco el volumen. Vale, ya lo tenemos bastante más cerca, ¿no? El sonido. Y ahora, ¿qué pasa? Que yo lo tengo cerca, lo tengo presente, pero no está situado en nada, en ninguna parte. Entonces, ¿qué hago? Me voy al bus número 4 y pongo una reverb bastante más grande. Entonces, vamos a Chroma. En la room vamos a cambiarlo y vamos a poner un theater. Y lo mismo. Veis que en cuanto abrimos en un bus, el dry aparece bajado por defecto, entonces no nos tenemos que preocupar de esto. Añadimos, hacemos más grande la habitación y hacemos que sea un poco más largo el decay. ¿Vale? Entonces, venimos al bus, al envío, subimos el volumen. ¿Vale? ¿Lo notáis? Sin el envío. Con el envío. Y ya tenemos una primera capa de reverb. Esto lo que va a hacer es como espaciarnos. Pero ¿qué pasa? Si queremos espaciarnos en cuanto al tamaño, al horizontal, lo estamos situando en nuestra imagen, pero no tenemos la altura puesta en nuestra imagen. Entonces vamos a añadir otra reverb más, un bus nuevo, y abrimos otra reverb un poco más grande. Entonces nos venimos aquí, hacemos la talla bastante grande, la distancia bastante mayor y lo enviamos, pero con menos volumen, para que así haga la altura. Solo con uno, con el otro, sin el uno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a añadir un poco más.
Vale, y vamos a cambiar la habitación para que sea un poco más grande. Reflective Hall. O podemos poner Vocal Hall. Entonces, con esto ya tenemos nuestra reverb puesta en conjunto a todo. Y digamos que le bajo el volumen para compensar que tenemos más señales juntas de lo mismo sonando. Entonces, si tenemos una señal más otra señal idéntica, lo único que van a hacer es sumarse. Así que vamos a bajar un poco el volumen y vamos a controlar a través de aquí nuestra mezcla. Bajamos un poco el volumen de nuestro envío. Y escuchamos todo. Y ahora, por ejemplo, escuchamos las dos. ¿Vale? Ya tenemos posicionado nuestro sintetizador y nuestra batería y nuestra pequeña mezcla. Vale, vamos a escucharlo sin nuestros envíos. Y con nuestros envíos. Notáis que suena distinto. Si vamos de pista en pista y si hacemos esto que decíamos antes de trabajar con la sutileza, vamos a generar que los cambios no sean tan dramáticos, no sean tan drásticos y lo notemos menos, pero en conjunto al final vamos a sumar todos los cambios y se va a notar en la mezcla final cuando escuchemos todo de golpe, que es lo que vamos a hacer al final. O sea, la persona que vaya a escuchar tu canción, tu música, no va a ponerse a escuchar pista a pista cómo suena, va a escuchar el tema en conjunto y ahí es donde va a trabajar nuestro cerebro en identificar qué sonido o dónde está puesto o cómo lo notamos nosotros, si está más adelante, más atrás, más alto, más bajo, más gordo, más presente, menos presente. Entonces, no os preocupéis por no notar una diferencia abismal en cada pista, ni por, no sé, tampoco os preocupéis por no tener cambios suficientes. Por ejemplo, este bombo de aquí, de momento, suena bastante bien tal cual como está. Para lo que queremos y como lo queremos, suena como debe ser. Entonces, no me hace falta insertar nada ni cambiar nada. Solamente lo dejo ahí y juego con el volumen, que es lo primordial, que es lo que primero tenemos que utilizar antes de empezar a meter plugins y sobrecargar nuestro ordenador. Entonces, con esto ya tenemos el proceso de reverb puesto en nuestra mezcla, ¿vale? Y espero que se nota bastante que hay un cambio de nuestra mezcla sin los envíos y con los envíos. Así que bueno, es cuestión de práctica y buscar la reverb que más nos guste, el color que da cada una, porque cada aplicación da un color distinto, ver qué parámetros podemos cambiar y mejorar o ver cómo podemos jugar con nuestros parámetros y ver qué es lo que hace y sobre todo intentar evitar utilizar demasiados presets. Y si los utilizamos el preset y lo modificamos a nuestro gusto para que la máquina no sea la que nos diga cómo tenemos que trabajar, sino que nosotros seamos los que decimos a la máquina
cómo debe ponerse y así poder encontrar nuestro sonido, nuestra marca, nuestra firma ideal. ¿Vale? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el delay, para encontrar nuevos matices. Así que vamos al siguiente vídeo y os lo explico.